Guadalupe tiene 34 años y vive en la ciudad de Oaxaca, en una colonia pobre de las orillas llamada Linda Vista, donde las casas son de lámina y cartón, donde no hay drenaje completo, donde el agua llega solo 3 veces por semana, donde la vida es dura para todos, pero especialmente para las mujeres que trabajan de empleadas domésticas ganando una miseria. Vive en una casa chiquita de 2 cuartos que construyó poco a poco con su esposo, con piso de cemento frío, con paredes sin terminar, con un techo de lámina que suena horrible cuando llueve y que se calienta como horno cuando hace sol. Vive ahí con su esposo Efrén, con sus 3 hijos, y con un dolor en el pecho que no se le quita nunca, un dolor que lleva desde hace 2 años cuando su mamá murió de la manera más injusta, más cruel, más dolorosa. La mamá de Guadalupe se llamaba Sofía. Tenía 62 años cuando murió. 62 años de puro trabajo, de puro sacrificio, de dar todo por sus hijos sin recibir nada a cambio. 62 años de limpiar casas ajenas, de lavar ropa ajena, de cocinar comida ajena, de cuidar niños ajenos, mientras en su propia casa nunca tuvo tiempo de descansar, nunca tuvo quien la cuidara a ella, nunca tuvo un momento de paz. Guadalupe cuenta la historia de su mamá con lágrimas que no puede controlar, con la voz que se le quiebra cada 2 palabras, con las manos que tiemblan mientras habla. Es una historia que necesita contar aunque le duela. Necesita que alguien sepa cómo vivió su mamá, cómo trabajó, cómo murió, porque Sofía fue una de esas mujeres invisibles que sostienen el mundo con su trabajo pero que nadie ve, que nadie valora, que viven y mueren en la sombra sin que nadie les diga gracias. Sofía nació en un pueblito de la sierra en 1960. Creció en extrema pobreza. Era la mayor de 8 hermanos. Desde los 6 años tuvo que trabajar. Ayudaba a su mamá a hacer tortillas. Cuidaba a sus hermanos más chiquitos, iba a traer agua al pozo que estaba a 2 horas caminando, juntaba leña en el monte, nunca fue a la escuela, ni un solo día, no sabía leer ni escribir, firmaba con su huella digital toda su vida. Se casó a los 15 años con Marcelino, un hombre de su mismo pueblo. Tuvieron 7 hijos, 7. Guadalupe es la 4. Marcelino trabajaba en el campo pero ganaba muy poco, casi nada. No alcanzaba para mantener a 7 hijos. Entonces Sofía tuvo que trabajar también. Empezó lavando ropa ajena en el río. Le pagaban 10 pesos por bulto. 10 pesos por lavar toda la ropa de una familia durante horas tallando en las piedras del río hasta que le sangraban las manos. Cuando Guadalupe tenía 8 años, la familia entera se mudó a la ciudad de Oaxaca, buscando mejores oportunidades. Llegaron sin nada, sin dinero, sin casa, sin trabajo. Rentaron un cuartito en una vecindad, un solo cuarto para los 9. Dormían todos apretados en el suelo. Marcelino consiguió trabajo de albañil. Sofía consiguió trabajo de empleada doméstica. Mi mamá empezó a trabajar limpiando casas cuando yo tenía 8 años, cuenta Guadalupe, y trabajó limpiando casas hasta el día que se murió. 54 años, 54 años de su vida limpiando la mugre de otras personas, 54 años arrodillada en pisos ajenos, 54 años lavando baños que no eran los de su familia. 54 años cocinando comida que ella no iba a comer. 54 años cuidando niños que no eran los suyos mientras sus propios hijos crecían solos. Sofía trabajaba en 3 casas diferentes. Lunes, miércoles y viernes en casa de la familia Ramírez, una familia clase media alta que vivía en una colonia bonita del centro. Martes y jueves en casa de la familia González, sábados en casa de la familia Martínez, 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 10 horas diarias, 60 horas a la semana. Le pagaban 120 pesos al día, 720 pesos a la semana,
2.880 pesos al mes. Eso era todo. Menos de 3.000 pesos al mes por trabajar 60 horas a la semana, por limpiar casas enormes de 4, 5 cuartos, por lavar ropa de familias enteras, por cocinar, por planchar, por limpiar vidrios, por trapear, por sacudir, por todo. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, cuenta Guadalupe con voz temblorosa. Prendía el fogón, nos hacía el desayuno a nosotros 7, nos preparaba para la escuela, nos mandaba, luego se arreglaba ella, se ponía su ropa de trabajo, siempre la misma falda vieja y la misma blusa desteñida. Se agarraba el pelo en una cola y salía a las 7 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8. Trabajaba 10 horas limpiando casas ajenas, casas enormes con jardines, con cochera para 2 carros, con cuartos llenos de cosas caras, mientras nosotros vivíamos en un cuarto de 4 por 4 metros los 9. Ella limpiaba casas con 3 baños, mientras nosotros teníamos que compartir un baño en la vecindad con otras 10 familias. Regresaba a nuestra casa a las 7 de la noche, muerta de cansancio, con las rodillas adoloridas de andar arrodillada todo el día tallando pisos, con las manos rojas y agrietadas de los químicos de limpieza, con la espalda destruida, pero no podía descansar. Llegaba y tenía que hacer la cena para nosotros, tenía que lavar nuestra ropa, tenía que limpiar nuestro cuarto, tenía que hacer todo lo que no había podido hacer en el día porque estaba trabajando. Se dormía a las 11, 12 de la noche, después de que todos estábamos dormidos, después de que todo estaba limpio, después de que la ropa estaba lavada. Solo entonces podía acostarse, y al otro día a las 5 de la mañana otra vez lo mismo, todos los días durante 54 años. Guadalupe se queda callada un momento, las lágrimas le corren por las mejillas. Se las limpia con el dorso de la mano. Mi mamá nunca descansó, continúa. Nunca, ni un solo día. Los domingos que no trabajaba limpiando casas ajenas, tenía que ponerse al corriente con todo lo de nuestra casa. Tenía que lavar montañas de ropa. Tenía que limpiar a fondo nuestro cuarto. Tenía que cocinar para toda la semana. Tenía que remendar nuestra ropa. Tenía que ir al mercado a comprar lo del gasto. Nunca se sentaba. Nunca decía estoy cansada, déjenme descansar. Nunca. Nosotros de niños no entendíamos el sacrificio que estaba haciendo. Llegábamos de la escuela y le pedíamos que nos hiciera de comer. Ensuciábamos la ropa y la dejábamos tirada esperando que ella la lavara. Rompíamos cosas y esperábamos que ella las arreglara. Nunca le ayudábamos, nunca le decíamos gracias. La veíamos como era normal, como si fuera obligación de ella hacer todo. Cuando Guadalupe creció y se casó, entendió un poco más el sacrificio de su mamá. Ella misma tuvo que trabajar de empleada doméstica, igual que su mamá, porque no tenía estudios, no sabía hacer otra cosa. Trabajó en casas ajenas durante 10 años, antes de poder dejar ese trabajo para poner un puestecito de quesadillas que tiene ahora. Entonces entendió lo duro que es, lo humillante, lo cansado, lo mal pagado. Cuando yo trabajaba de empleada doméstica, dice Guadalupe, las señoras de las casas me trataban como si fuera menos que ellas. Me hablaban con desprecio. Me gritaban si algo no les gustaba. Me hacían trabajar horas extras sin pagarme. Me daban órdenes como si fuera su esclava. Y yo tenía que aguantar porque necesitaba el trabajo. Necesitaba esos 120 pesos diarios, aunque fueran una miseria. Cuando veía cómo me trataban, pensaba en mi mamá, en que ella había aguantado eso durante 54 años, que las señoras para las que trabajaba seguro también la trataban así, con desprecio, como si fuera menos, como si por ser empleada doméstica fuera menos humana, y me dolía saber que mi mamá había vivido eso toda su vida. Sofía nunca se quejaba, nunca decía que estaba cansada, nunca decía que le dolía algo, solo trabajaba.
Trabajaba y trabajaba sin parar. Daba todo su dinero para mantener a la familia. Los 2.800 pesos que ganaba al mes se iban completos en comida, en pagar la renta del cuarto, en los uniformes de los niños, en los útiles escolares, en todo. Ella nunca se compraba nada para ella. Usaba la misma ropa durante años. Tenía 2 mudas nada más, una que usaba mientras lavaba la otra. Mi mamá nunca tuvo nada, dice Guadalupe llorando. Nunca tuvo un vestido nuevo, nunca tuvo zapatos buenos, nunca fue a un restaurante a comer, nunca se compró nada bonito. Todo era para nosotros. Todo su dinero, todo su tiempo, toda su vida era para sus 7 hijos. Ella no existía, solo existíamos nosotros. Cuando los hijos de Sofía crecieron, las cosas no mejoraron para ella. Los 7 se casaron, formaron sus propias familias, se fueron a vivir a otros lados. Visitaban a Sofía de vez en cuando, en su cumpleaños, en Navidad. A veces ni eso. Sofía quedó viviendo sola con Marcelino, su esposo, en ese cuartito de la vecindad. Marcelino ya no podía trabajar. Ya estaba viejo, enfermo, inútil. Entonces Sofía tuvo que seguir trabajando. A los 50, a los 55, a los 60 años. Siguió limpiando casas ajenas porque no tenían de qué vivir. Nosotros, sus hijos, deberíamos haberla ayudado, dice Guadalupe con culpa en la voz. Deberíamos haberle dicho, mamá, ya no trabajes, nosotros te mantenemos, pero no lo hicimos. Todos teníamos nuestras excusas, que no nos alcanzaba el dinero, que teníamos muchos gastos que nuestros hijos necesitaban. Siempre excusas. La verdad es que no quisimos. No quisimos hacernos responsables de ella después de que ella se había hecho responsable de nosotros toda su vida. A veces le mandábamos 500 pesos, a veces 1,000, cuando nos acordábamos, cuando nos sobraba, pero no era suficiente. Ella seguía teniendo que trabajar porque con lo que le mandábamos no le alcanzaba. Seguía teniendo que levantarse a las 5 de la mañana a los 60 años. Seguía teniendo que arrodillarse a limpiar pisos con las rodillas destruidas. Seguía teniendo que cargar cubetas de agua pesadas con la espalda quebrada. Hace 2 años, Sofía empezó a sentirse mal. Le dolía mucho el pecho, le faltaba el aire, estaba muy cansada, más de lo normal. Guadalupe le dijo que fuera al doctor. Sofía decía que no tenía dinero para doctores, que no podía faltar al trabajo, que ya se le iba a pasar, pero no se le pasaba. Cada vez estaba peor. Un martes por la mañana, Sofía fue a trabajar como siempre a casa de la familia González. Era una casa grande de 2 pisos en la colonia Reforma. Sofía llegó a las 8 de la mañana. La señora González le dio las instrucciones del día. Sofía, hoy necesito que limpies bien los baños, que laves las ventanas, que sacudas todos los muebles, que trapees toda la casa. Tengo visitas en la tarde y quiero que todo esté impecable. Sofía asintió. Empezó con los baños. Había 3 baños en esa casa. Baños grandes con azulejos caros, con tinas, con regaderas de lujo. Sofía se arrodilló como siempre. Empezó a tallar el primer baño, pero sentía que le faltaba mucho el aire. Le dolía horrible el pecho, como si le estuvieran apretando, como si tuviera una piedra pesada encima. Trató de seguir trabajando. Limpió un baño. Empezó con el segundo. Pero el dolor era cada vez peor. Le sudaba la frente, se mareaba, le temblaban las manos. Bajó las escaleras para pedirle a la señora González que la dejara sentarse un momento. Pero en medio de las escaleras le dio el infarto. Se agarró el pecho. Trató de respirar. No pudo. Se cayó rodando por las escaleras. Quedó tirada al pie de las escaleras, inconsciente. La señora González escuchó el ruido. Salió a ver. Vio a Sofía tirada en el suelo. Se asustó. Llamó al 911. Llegó la ambulancia 20 minutos después. Los paramédicos trataron de revivirla. No pudieron. Sofía ya había muerto. Murió ahí en casa ajena, en las escaleras de una casa que ella limpiaba.
Murió trabajando. Cuando le avisaron a Guadalupe, no lo podía creer. Corrió al hospital donde habían llevado el cuerpo de su mamá. Cuando la vio ahí en la plancha fría de la morgue, se derrumbó. Gritó, lloró, se tiró al suelo. Mamá, mamá no. Por favor, mamá, no te vayas. Perdóname, mamá. Perdóname por no cuidarte. Perdóname por dejarte trabajar hasta que te mataste. Los doctores dijeron que Sofía había muerto de un infarto masivo al corazón, que su corazón estaba muy dañado, que probablemente había tenido síntomas desde hacía tiempo, pero no había ido al doctor, que si hubiera ido antes, tal vez se hubiera podido hacer algo. Pero Sofía nunca fue al doctor. No tenía tiempo, no tenía dinero, tenía que trabajar. Mi mamá murió limpiando casas ajenas, dice Guadalupe con amargura. Murió arrodillada en un baño que no era el suyo. Murió en una casa enorme mientras ella vivía en un cuarto. Murió trabajando para una familia que tenía todo, mientras su propia familia nunca tuvo nada. Murió sola, sin ninguno de sus 7 hijos a su lado. Murió como vivió, trabajando para otros, sacrificándose por otros, sin recibir nada a cambio. El funeral de Sofía fue sencillo. Los 7 hijos cooperaron para el ataúd, para el entierro. Fueron todos, lloraron todos, se hicieron todos los arrepentidos. Todos dijeron que querían mucho a su mamá, que era una gran mujer, que era una gran madre. Palabras, solo palabras. Palabras que no sirvieron cuando ella estaba viva y necesitaba ayuda. La señora González, para quien trabajaba Sofía cuando murió, no fue al funeral. Mandó una corona de flores, una corona de 200 pesos. Eso fue todo. Sofía había trabajado en su casa durante 15 años. 15 años limpiando su casa. Y la señora ni siquiera fue a su funeral. Solo mandó una corona barata. Eso me dolió mucho, dice Guadalupe, que ni siquiera tuvo la decencia de ir al funeral. Mi mamá le dio 15 años de su vida. Limpió su casa miles de veces, cuidó a sus hijos cuando eran chiquitos, y la señora ni siquiera fue a despedirse, porque para ella mi mamá no era una persona, era solo la empleada, la que limpiaba, nada más. Desde que murió Sofía hace 2 años, Guadalupe vive con una culpa horrible, una culpa que la carcome, que no la deja dormir, que le duele en el pecho todos los días. Debí haberla cuidado, dice llorando. Debí haberle dicho, mamá, ya no trabajes, yo te mantengo. Debí haberla obligado a ir al doctor, debí haber estado más pendiente de ella, pero no lo hice. La dejé sola, la dejé trabajar hasta que se murió, y ahora ya es tarde. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo decirle, mamá, gracias por todo lo que hiciste. Ya no puedo abrazarla, ya no puedo pedirle perdón. Guadalupe va al panteón todos los domingos, va a la tumba de su mamá. Es una tumba sencilla, una cruz de fierro, una placita con el nombre. Sofía, madre amada. Guadalupe le lleva flores, le habla, le cuenta cómo están sus nietos, le pide perdón una y otra vez. Mamá, perdóname, le dice. Perdóname por no valorarte cuando estabas viva, por no cuidarte, por dejarte trabajar hasta que te mataste. Perdóname por todas las veces que llegaste cansada y yo no te ayudé. Por todas las veces que te pedí cosas y tú te sacrificaste para dármelas. Por todo, mamá. Perdóname por todo. Pero Sofía ya no puede escuchar. Sofía está muerta, enterrada en ese panteón. Su cuerpo, que trabajó durante 62 años sin descanso, finalmente descansa. ¿Pero a qué precio? Al precio de su vida, de su salud, de su felicidad que nunca tuvo. Mi mamá murió limpiando casas ajenas, repite Guadalupe como un mantra doloroso. En la mía nunca descansó, ni un solo día. En 62 años mi mamá descansó. Trabajó y trabajó hasta que el corazón le explotó, hasta que el cuerpo le dijo ya no más, hasta que se murió ahí, en unas escaleras ajenas, limpiando la mugre de gente que ni siquiera la veía como humana.
Y la culpa es mía también. Es de mis hermanos. Es de todos los que la dejamos sola. La culpa es del sistema que permite que las empleadas domésticas ganen una miseria, que trabajen sin prestaciones, sin seguro médico, sin nada. La culpa es de las señoras ricas que las tratan como esclavas, que les pagan 120 pesos por 10 horas de trabajo, que no les dan ni un día de descanso. Pero sobre todo la culpa es mía por no cuidar a mi mamá, por no decirle mamá, ya descansa, yo me encargo, por dejarla trabajar hasta que se murió. Esa culpa la voy a cargar toda mi vida, hasta que me muera yo también. Y cuando me muera, espero encontrarme con mi mamá en el cielo o donde sea que esté, y ahí sí poder pedirle perdón bien, poder abrazarla, poder decirle mamá gracias. Gracias por todo, gracias por sacrificarte, gracias por darnos todo. Perdóname por no haberte dado nada a cambio. Guadalupe termina de contar la historia de su mamá. Está destrozada. Lloró durante toda la conversación. Tiene los ojos rojos e hinchados. Tiene la voz ronca, pero necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien supiera la historia de Sofía, la historia de una mujer que trabajó 62 años sin descanso, que dio todo por sus hijos, que murió limpiando casas ajenas mientras en la suya nunca descansó. La historia de Sofía es la historia de miles de mujeres en México, miles de empleadas domésticas que trabajan 12, 14 horas al día por una miseria, que limpian casas enormes mientras ellas viven en cuartos, que cuidan niños ajenos mientras los suyos crecen solos, que se matan trabajando hasta que literalmente se mueren. Mujeres invisibles, mujeres que nadie ve, mujeres que sostienen las casas de los ricos con sus manos callosas y sus espaldas rotas, y cuando mueren, nadie las recuerda. Nadie les hace homenajes, solo una tumba sencilla en un panteón, una cruz de fierro y una hija que llora todos los domingos pidiendo perdón por no haber cuidado a su mamá cuando estaba viva. Esa es la historia de Sofía, una mujer que trabajó toda su vida, que nunca descansó, que murió trabajando, que murió limpiando casas ajenas mientras en la suya nunca tuvo paz.